Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. No dejes de enseñar estas cosas. La exhortación también está dirigida a nosotros. Qué triste es una comunidad cristiana que no tiene ganas de comunicar su mensaje o que siente vergüenza de anunciar la buena noticia. Timoteo se encargó de formar en la fe a las comunidades que se le confiaban. Recemos para que también hoy haya maestros, catequistas, sacerdotes y predicadores que enseñen con pasión el Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, hoy nos ponemos ante el Señor. Ya estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario. Agradecemos al Señor, le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y humildemente ahora nos reconocemos pecadores. Gloria
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Nos acogemos, Señor, a tu providencia, que nunca se equivoca, y te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquello que pueda atribuir a nuestro bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel dispensador de la palabra de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Muéstrame, Señor, tus caminos. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que
todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante esta palabra del Señor que hoy viene aquí a nuestro encuentro, como siempre, del Evangelio de San Marcos. Nosotros sabemos que Marcos es alguien que está muy, muy atento al movimiento y al accionar de Jesús. Siempre estamos dentro de este capítulo 12, que existen controversias principalmente, es decir, el judaísmo y el cristianismo que entran en una, vamos a decir así, en una discusión, en una reflexión profunda, sobre todo el aspecto cristiano. La vida cristiana comienza a cuestionar muchos elementos del judaísmo. Y por eso es que aparece este escriba, como para preguntar, se pone en boca del escriba esta pregunta: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Ciertamente, de acuerdo con la Ponaína, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, la Torá. El primer mandamiento, escucha Israel, Shema Israel. Y así te dice, Echad, Adonai, Dios es el número uno, el number one en nuestra vida. Entonces, pero aquí es casi como para ponerlo a prueba, ¿verdad? A Jesús, porque es el cristianismo y el judaísmo que están dialogando. Pero Jesús da un paso más, queridos amigos. No es que esto no esté en el Antiguo Testamento, también está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros somos alter Christi, otros Cristos, continuadores ciertamente del Antiguo Testamento, porque en Jesús se realiza el plan de salvación, es decir, todo lo que está por detrás. Diga, tú ya puedo ir allá, Antiguo Testamento, doy coeima, no. El Antiguo Testamento es esencial y fundamental para que nosotros podamos entender cuáles son los pasos que Jesús nos trae como novedad de vida. Y aquí se insiste, no hay otro mandamiento más grande que estos, le dice, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso es que San Agustín, y tantas veces hemos repetido, tantas veces, y eso lo tenemos que repetir siempre, que él repetía, ¿verdad? Ama a Dios y haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y después te ve también los hindúes, haz lo que quieran de más. Upean de más oye por sea. Pero sin embargo, si uno se concentra y primero entiende la premisa, el primer enunciado de nuestra lógica, entonces aquí nos está diciendo ama a Dios. El amor a Dios, indefectiblemente, queridos amigos, nos llevará al amor al prójimo. Por lo tanto, haz lo que quieras, quiere decir, nande corrutomo hay, ne mondamo hay, ne botavemo hay, nande yapomo hay, etcétera, etcétera. Nande atemo hay, rejota y na porque eres jalju. La ñande ya jalju, no sé yo qué fuera, ya iba por ahí tere y ya lleva. ¿Qué cosa ya llevo? ¿Qué cosa ya llevo? Porque añetete ya jalju, ya jape, ya jalju, rapuqueri. Y entonces por eso el Señor le está diciendo. Y el segundo, es decir, como consecuencia, pero automática. Quiere decir, queridos amigos, esto nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda dentro de nuestra sociedad, porque la yaheshanina, umi indio, yandeabetebe, los indígenas, umi mitacuera, lleva calle, semáforo, umi nei trabajo de coana, o vende de aquí para allá, entonces semáforo, porque no hay trabajo, o no hay luego también una educación, queridos amigos, que después les pueda respaldar para que puedan hacer otras cosas, ¿verdad? Para que podamos hacer otras cosas. O sea que aquí hay una situación muy compleja, queridos amigos, que en realidad si somos buenos cristianos y honrados, sobre todo honrados ciudadanos, honestos ciudadanos, ya guapitas ya calcula, ya está bueno. Vamos a ponernos plazo. Incluso muchos que van hacia afuera vienen, pero y vas a ver, en vez de que México hay para salir, ¿verdad? De nuestra ignorancia, de nuestra pobreza, de lo que estamos. Al final venimos y vemos cómo le vamos a joder a los demás. El ama a Dios quiere decir que tiene que haber una visión positiva, una visión donde todos tenemos que mirar y tenemos que decir,
qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Y otra cosa le voy a decir, queridos amigos, y andas ahí cuántos años hay, porque algunos pues se creen, yo soy esto, yo soy aquello, y yo lo que decido, y lo que yo decreto, lo que yo digo, porque la igual. Pero sin embargo le estás perjudicando a medio pueblo o más de eso, ¿verdad? Entonces hay que mirar, para eso somos comunidad. A la enteroete haya yo alguno, a la enteroete haya alguno añetete peñan de yara, ya guapueta ya pota la diálogo, pero con seriedad, con seriedad. Las reacciones negativas, queridos amigos, ustedes tienen que saber que nunca surgen por surgir nomás. Anila ñamo cañice con un dedo esconder el sol, se dice. No, tenemos que ser sinceros, sincerarnos, mirar nuestras limitaciones, reconocer y con mucha honestidad, si es que somos honestos, entonces se van a dar cuenta que enseguida, porque este tiene recursos, este interés, y ande valego ñadena. Nosotros es que tenemos que abrirnos, ¿verdad? Por ejemplo, le quiere poner simplemente a prueba a Jesús, pero Jesús le dice, amar a Dios, hijo querido, te tiene que llevar a un amor sincero también al prójimo. Haz esto y vivirás. Y por eso, queridos amigos, miren cómo termina este evangelio diciéndonos, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús. Y porque esto es lógico. Queridos amigos, dentro de la lógica, del sentido común, ya es ahí la menos común, la yaguarecoya y lleva, el sentido común, que todos tendríamos que tener, vas a ver allí puro y sentido común, para poder llevar adelante, queridos amigos, nuestra iglesia, nuestros grupos, nuestras familias, todo lo que significa esa organización de nuestra sociedad, que tiene que ser el resultado de un encuentro personal en el amor de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que siga dando las herramientas necesarias para que los fieles reciban la renovación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan compasión y salgan al encuentro de los alejados, para darles la orientación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean hombres y mujeres capaces de luchar contra la corrupción y la impunidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestros dones, a fin de que te dignes purificarnos por este memorial que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. De verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mírame, Señor, yo soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormenta. Háblame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te prometo, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Padre Santo, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, guíanos por medio de tu Espíritu a fin de que no solo con palabras, sino con toda nuestra vida, podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo.